Bienvenido a esta colección especial de cuentos budistas. Durante las próximas 2 horas, sumérgete en enseñanzas milenarias que te llevarán hacia la paz interior y la sabiduría profunda. Respira, relájate y comienza tu viaje. Bienvenido a Cuento Budista. Hoy quiero hablarte de algo que parece pequeño, pero te está alejando de tu paz. No es lo que haces, es lo que repites. Tu historia, tu drama, tu pasado, cuanto más lo cuentas, más lo vives. Cuanto más lo explicas, menos avanzas. Hoy aprenderás a callar, no por miedo, sino por sabiduría. Porque cuando eliges el silencio, tu vida deja de ser ruido y se convierte en transformación. Hay momentos en la vida en los que sentimos una necesidad urgente de hablar, de contar, de explicar lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos pasa, como si al ponerlo en palabras, el sufrimiento se aliviara, como si, al compartirlo con el mundo, nuestra carga se hiciera más ligera. Pero no siempre es así. A veces, cuanto más hablamos de nuestras heridas, más profundas se vuelven. Cuanto más explicamos lo que vivimos, más nos aferramos a esa versión de nosotros mismos que sufre. Cuanto más repetimos una historia de dolor, más nos identificamos con ella. Y eso nos encadena. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego. Y uno de los apegos más profundos que tenemos es a nuestra propia narrativa. Esa historia interna que nos contamos una y otra vez. Me hicieron daño. Estoy roto. No puedo con esto. Nos aferramos a esas frases como si fueran verdades absolutas, pero en realidad son solo pensamientos, impresiones, huellas mentales que hemos grabado con fuerza a través de la repetición constante. Y en esa repetición, en ese contar y contar, no encontramos liberación, encontramos prisión. El silencio, sin embargo, es diferente. El silencio no niega lo que sentimos, no reprime, no desconoce, pero el silencio no necesita explicaciones. El silencio es espacio, es pausa, es observación. Y cuando uno aprende a habitar el silencio, comienza a ver con claridad lo que antes solo veía con juicio. Un monje budista, en una pequeña aldea del norte de Tailandia, solía repetir una enseñanza sencilla a quienes venían buscando consuelo. No cuentes tu dolor con palabras, contémplalo en silencio hasta que se disuelva. Muchos no lo entendían, pensaban que estaba negando el valor del compartir, del desahogo. Pero no era eso. Lo que ese maestro quería transmitir es que no toda palabra libera. A veces, la palabra nos ata más fuerte a lo que queremos soltar, porque la mente es como un campo fértil. Lo que siembras en ella, crece. Si siembras dolor con tus palabras, crecerá el sufrimiento. Si siembras queja, crecerá la insatisfacción. Si siembras victimismo, tu identidad se volverá una jaula. Pero si eliges sembrar silencio, atención, presencia, entonces comenzará a florecer algo muy diferente, algo que no nace del ruido, sino de la quietud. En uno de los sutras, el Buda compara la mente con un lago. Cuando las aguas están agitadas, no podemos ver el fondo. Pero si dejamos que las aguas se calmen, si no removemos una y otra vez el barro del pasado, entonces la superficie se vuelve clara. Y entonces podemos ver. ¿Ves ahora por qué a veces es mejor callar? No para reprimir, no para esconder, sino para sanar. Hay un tipo de silencio que es miedo, el que nace del temor a ser juzgado. Ese no es el silencio del que hablamos. El silencio budista no es miedo, es sabiduría. Es el silencio que surge cuando comprendemos que nuestra paz no depende de que los demás nos comprendan. Que nuestra sanación no necesita testigos, ni validación, ni aplausos. Solo necesita decisión. Decisión de no seguir alimentando el ciclo del samsara con palabras vacías. Decisión de no reforzar nuestra identidad herida. Decisión de mirar hacia adentro y quedarse ahí. Hay una historia antigua que los monjes suelen contar en los retiros de silencio. Habla de un joven que llegó al monasterio buscando respuestas. Cargaba con un pasado doloroso, lleno de traiciones y pérdidas. Quería hablar. Quería contar todo lo que había vivido. Pero el maestro solo lo miró y le dijo: durante los próximos 7 días, no digas ni una palabra, solo escucha el sonido del viento
y tu propia respiración. El joven, frustrado, obedeció. Día tras día, se sentaba bajo el árbol bodhi del monasterio y se quedaba en silencio. Al principio, su mente gritaba, su historia lo presionaba desde dentro. Tienes que contar esto, tienes que explicarlo. Pero con cada día que pasaba en silencio, algo comenzaba a cambiar. La historia empezaba a perder fuerza. El dolor, que parecía tan urgente, tan insoportable, empezaba a aflojar su agarre. Y al séptimo día, cuando el maestro le pidió que hablara, el joven solo dijo, ya no necesito contarlo, ya no me define, ya no me duele como antes. Ese es el poder del silencio. Pero no se trata solo de dejar de hablar. Se trata de dejar de hablar desde la herida. Una cosa es compartir desde la sanación, desde el aprendizaje, desde el entendimiento profundo de lo vivido. Otra muy distinta es narrar desde la necesidad de validación, desde la herida abierta que busca aprobación para calmarse. Esa segunda forma, aunque parece terapéutica, en realidad nos aleja de la sanación real. Nos hace dependientes de la atención ajena. Nos debilita, ¿y sabes por qué? Porque cada vez que dices, me va mal, tu mente lo cree. Cada vez que repites, estoy roto, tu cuerpo lo asume. Cada vez que declaras, no puedo más, tu espíritu se contrae. En cambio, cada vez que eliges el silencio consciente, cada vez que respiras y observas sin narrar, estás recordándole a tu mente que tú no eres lo que te pasa. Tú eres el que observa lo que te pasa. Esa es una distinción esencial en el budismo. No eres el pensamiento, eres la conciencia que lo contempla, y desde ahí todo cambia. Pero esto no significa que no podamos compartir jamás. Significa que debemos ser muy cuidadosos con quien compartimos nuestro mundo interior. Como decía el Buda, así como un guerrero no entrega su espada al enemigo, tú no entregues tu corazón a quien no sabe protegerlo. No todos los oídos son seguros. No toda curiosidad es amor. A veces, cuando hablas con alguien, estás sembrando una semilla que ellos no saben cuidar. O peor aún, que ellos usan para herirte más tarde. Por eso, uno de los preceptos más valiosos en la práctica budista es la recta palabra. Pero la recta palabra no es solo hablar con amabilidad, es hablar con sabiduría. Es saber cuándo hablar, cómo hablar y si es necesario hablar. Porque la palabra, aunque sutil, es acción, es karma, y cada palabra que lanzas al mundo crea consecuencias, en ti y en los demás. Así que antes de hablar, pregúntate, ¿esta palabra nace del ego o de la compasión? ¿Viene del miedo o de la claridad? ¿Estoy buscando conectar o simplemente evitar el vacío? Si no tienes claridad, entonces guarda silencio. El silencio también es una respuesta. En el corazón del silencio habita una joya, la presencia. Cuando dejas de hablar, empiezas a escuchar. Cuando dejas de narrarte, empiezas a sentirte. Cuando dejas de explicar tu dolor, empiezas a transformarlo. Porque ya no estás poniendo energía en sostener la historia, sino en soltarla. Y soltar es un arte que se aprende con paciencia, con presencia y con práctica. En el Dhammapada, uno de los textos sagrados del budismo, se nos dice, el insensato se lamenta recordando su sufrimiento. El sabio lo contempla y lo trasciende. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer. Hoy, en este instante, contempla tu historia, obsérvala con compasión, agradece lo que te enseñó, pero no la sigas contando, no porque no importe, sino porque ya pasó, y lo que ya pasó solo tiene poder sobre ti si tú se lo das con tus palabras. Es hora de que tu historia deje de ser un ancla y se convierta en viento, ese viento que te impulsa hacia adelante, en silencio, porque la verdadera transformación no hace ruido, solo florece, y cuando floreces, no necesitas contarlo, se nota. A veces creemos que compartir es siempre un acto de amor, que abrirnos con los demás, contarles lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos duele, es un camino hacia la sanación. Pero el Buda nos enseñó que incluso los actos más nobles, si no vienen desde la sabiduría, pueden convertirse en fuentes de sufrimiento. No todos los que se interesan por tu historia desean tu bienestar. Y eso, aunque parezca duro, es una verdad que necesitamos contemplar. Algunas personas te escuchan por curiosidad, no por compasión. Otras por envidia.
y otras simplemente para encontrar en tu dolor algo con lo que compararse y sentirse mejor. Cuando tú hablas desde la sinceridad, esperas comprensión, pero no todos están listos para comprender. Algunos solo están listos para juzgar, para hablar de ti cuando ya no estás, para usar tus palabras como cuchillos que más tarde pueden devolver. Por eso, la práctica del silencio también es protección. Es resguardo del alma. Es un acto de amor propio. Un monje decía, no le muestres tu herida a quien no sabe curar, porque si no te sana, te infecta. Tu historia no es entretenimiento. Tu dolor no es contenido para conversaciones vacías. Tus batallas no son anécdotas para pasar el rato. Son parte de tu camino, de tu práctica, de tu evolución, y como todo lo sagrado, merecen ser compartidas solo con quienes han demostrado tener el corazón limpio y la mirada compasiva. El silencio también es un filtro. Te muestra quién se queda cuando ya no estás contando nada, quién te acompaña aunque no sepa lo que te pasa, quién respeta tu proceso incluso sin entenderlo. Esos son los que valen. El resto, que se queden con el ruido, porque hay un tipo de compañía que no se basa en palabras, sino en presencia, en respeto, en escucha real. Y esa conexión es rara, sí, pero es verdadera. El Buda hablaba de los kalyanamitas, los amigos nobles, aquellos que no vienen a salvarte ni a juzgarte, sino a caminar contigo, en silencio, si es necesario, en silencio, si es lo más sabio. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar aprobación, dejas de hablar para que te quieran, dejas de exponerte esperando comprensión, porque sabes que la comprensión más profunda nace de ti, de tu mirada interior, de tu práctica silenciosa. Dejas de explicar tu valor y empiezas a vivirlo. Y cuando vives tu valor, tu vida se vuelve enseñanza, sin necesidad de discursos, sin necesidad de pruebas, solo presencia. Pero el camino no se detiene ahí, porque incluso cuando decides callar, la mente sigue hablando, sigue recordando, sigue repitiendo la historia una y otra vez, como un eco que no se apaga. Cada vez que recuerdas cómo te fallaron, cómo te lastimaron, cómo te traicionaron, estás reviviendo el dolor, estás dándole poder a algo que ya debería haber quedado atrás. El pasado no te encadena, es tu apego al pasado lo que lo hace. Y el apego nace del deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, pero el budismo nos enseña a ver la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Aceptar no es rendirse, es liberarse. No estás negando que dolió, no estás fingiendo que no pasó, estás eligiendo no seguir alimentando el fuego con tus palabras, porque sabes que donde va tu atención, va tu energía, y si tu energía está puesta en lo que te hicieron, no puede estar en lo que quieres construir. Hay un momento en el camino en el que uno debe dejar de hablar de la herida y empezar a hablar de la sanación, no porque la herida no importe, sino porque ya no manda. Cuando hablas desde la herida, repites el mismo ciclo. Cuando hablas desde la cicatriz, compartes sabiduría. Y no todo el mundo está listo para esa sabiduría, pero tú sí, porque ya pasaste por el fuego, ya atravesaste la noche, ya viviste la caída, ahora toca levantarse. No con gritos, no con explicaciones, sino con pasos. Y esos pasos empiezan en silencio. Pero hay algo más sutil aún, algo que muchos no ven. Las palabras no solo afectan a los demás, nos afectan a nosotros. Cada palabra que pronuncias es una orden que le das a tu mente. Es un mensaje que siembras en tu interior, es un karma que estás generando con tu boca. Si dices, siempre me va mal, tu subconsciente lo cree. Si dices, no soy capaz, tu cuerpo lo asume. Si dices, esto no va a funcionar, tus decisiones se alinean con ese fracaso anticipado. El lenguaje no es inocente, es creador. Y si no vigilas lo que dices, te conviertes en esclavo de un diálogo interno que no te pertenece, pero que has repetido tanto que ya no sabes distinguir. El budismo habla del sammavaka, la palabra correcta, no solo como algo moral, sino como un entrenamiento de la mente. Hablar con conciencia es hablar con propósito. Hablar con respeto hacia uno mismo es una forma de meditación activa. Si puedes sentarte a meditar durante 1 hora, pero pasas el resto del día hablándote con desprecio, estás saboteando tu práctica.
Tu voz interna debe ser tu aliada. Debe levantarte cuando caes. Debe recordarte quién eres cuando el mundo lo olvida. Debe ser la voz del maestro dentro de ti. Y si esa voz aún no está clara, cultívala, cuídala, habla con dulzura, incluso en medio del dolor. Especialmente en medio del dolor, porque si aprendes a hablarte con compasión, dejarás de necesitar que los demás lo hagan. Y eso, amigo, amiga, es verdadera libertad. No es necesario que le digas al mundo lo que estás haciendo. Hazlo. No es necesario que anuncies tus planes, tus sueños, tus decisiones. Vívelos. En una era donde todos gritan lo que van a hacer, tú hazlo en silencio. No por orgullo, por fuerza, porque el silencio te enfoca, te limpia, te protege. Cada vez que cuentas tus metas, tu mente recibe un pequeño premio, una sensación de logro que no es real. Solo hablaste, no hiciste, pero el cerebro se confunde, y entonces se relaja, y la urgencia desaparece, y el sueño se enfría. Por eso, el verdadero practicante guarda sus propósitos como si fueran una vela encendida en medio del viento, con cuidado, con devoción, con silencio, no para esconderse, para protegerse, porque las palabras mal usadas apagan la llama, dispersan la energía, y lo que iba a florecer se marchita. En cambio, si cultivas tus intenciones en lo secreto de tu práctica, si riegas tus metas sin mostrarlas, si las cuidas en la intimidad de tu alma, entonces crecerán fuertes, reales, imparables. Y cuando florezcan, nadie podrá decir que fue suerte, fue silencio, fue disciplina, fue verdad. La vida no necesita espectadores, necesita creadores. Tu vida no necesita aprobación, necesita presencia. Deja de esperar que alguien más te diga que puedes. Hazlo. Deja de buscar señales. Sé la señal. Porque lo que transforma el mundo no son los discursos, son los actos. Y no necesitas que todo esté claro para empezar. Solo necesitas empezar. Una respiración profunda, un pequeño cambio, una decisión firme. Eso basta. Eso inicia el cambio. Eso rompe el ciclo. Eso abre el camino. Y si algún día dudas, si sientes que no puedes, que no sabes, que estás solo, vuelve al silencio. No como vacío, sino como refugio, no como castigo, sino como poder, porque el silencio no es ausencia, es presencia total, y desde ahí, desde esa raíz profunda y callada, nace el verdadero cambio. La transformación real no hace ruido, solo florece, y cuando florezcas, no necesitarás contarlo, se notará, y en ese momento, entenderás por qué elegiste callar. La mente no siempre es tu aliada, a veces, es un eco que no se detiene, un narrador compulsivo que, aunque no lo invites, sigue hablando dentro de ti, te repite lo que ya sabes, te agota con pensamientos innecesarios, te recuerda lo que perdiste, lo que temes, lo que no puedes controlar, y lo hace no porque te odie, sino porque no ha sido entrenada. El Buda decía, la mente es difícil de dominar, pero si la entrenas, se convierte en tu mejor amiga. Ese entrenamiento empieza cuando aprendes a detener el ruido, a callar, no solo la boca, también la mente, a no alimentar más la historia que te ata, a dejar de revivirla cada vez que piensas en voz alta, porque no todo lo que pasa por tu mente merece ser convertido en palabra. En el noble silencio, ese que los practicantes budistas honran durante los retiros, hay más sabiduría que en 1000 discursos, porque cuando no hablas, observas, y cuando observas, comprendes, y cuando comprendes, liberas. Muchos piensan que hablarlo todo es sinónimo de sanación, pero no siempre. Hablar sin conciencia solo refuerza el patrón. Hablar sin pausa solo activa el drama. Hablar sin dirección solo perpetúa el caos. Por eso, el silencio no es represión, es medicina. Cada palabra que evitas decir para proteger tu paz es un acto de sabiduría. Cada vez que eliges respirar en lugar de explicar, te acercas a la libertad. Y esa libertad no se encuentra afuera, se encuentra dentro, en ese espacio donde dejas de ser el comentarista de tu vida y te conviertes en el creador consciente de ella. En el amor también ocurre. Cuando conocemos a alguien, sentimos el impulso de decirle todo lo que buscamos. Queremos que nos entiendan, que nos valoren,
que no cometan los errores que otros cometieron. Así que les damos un mapa. Esto espero, esto quiero, esto necesito. Y sin darnos cuenta, dejamos de mirar al otro como es, y empezamos a verlo como deseamos que sea. Y el otro empieza a actuar, a encajar, a interpretar, no por maldad, sino por deseo de agradar. Pero lo que nace de la actuación no florece, se agota, porque nadie puede sostener una máscara eternamente. Y un día, esa imagen perfecta se cae, y lo que creías conocer nunca fue real. Por eso, el Buda enseñó la importancia de observar sin juicio, de mirar sin proyectar, de permitir que la verdad se revele sola, sin forzarla, porque la verdad siempre se manifiesta, solo necesita espacio. Cuando no impones tus expectativas, puedes ver con claridad. Cuando no dices todo lo que buscas, puedes descubrir lo que realmente está ahí. Y ese descubrimiento, aunque lento, es verdadero. Es conexión auténtica, porque no se trata de encontrar a alguien que cumpla tu lista. Se trata de encontrarte con alguien que sea libre de mostrarse sin miedo, y eso empieza en ti. La vida no cambia cuando te quejas, cambia cuando actúas. Y actuar no siempre es hacer grandes cosas. A veces, es tan simple como escribir lo que deseas, respirar en vez de reaccionar, tomar una decisión pequeña que te acerque a quien quieres ser. Muchos esperan que el cambio llegue desde fuera, pero el Buda fue claro. Tú eres el dueño de tu karma, tú eres el sembrador, tú eres el arquitecto. No hay destino escrito que no pueda transformarse con intención. Lo que vives hoy es el fruto de lo que pensaste, hablaste y elegiste ayer. Y lo que vivas mañana dependerá de lo que decidas hoy. Entonces, ¿qué decides? ¿Seguir narrando lo mismo o comenzar a crear una historia nueva? Recuerda, no necesitas tenerlo todo claro para avanzar, solo necesitas no detenerte. Y si hay obstáculos, que esos obstáculos sean parte del camino, no excusas, no barreras, solo lecciones. Porque incluso la piedra en el camino, si la usas con sabiduría, puede convertirse en parte del templo que estás construyendo. La paciencia es una de las virtudes más invisibles y más poderosas. En un mundo que te exige inmediatez, elegir esperar con conciencia es un acto de rebelión espiritual. Es confiar en que el proceso tiene su ritmo, en que el fruto llega cuando la raíz está lista, en que apresurar la vida solo la rompe. La flor no florece por ansiedad, florece por maduración. Así también tú, no confundas lentitud con fracaso, no confundas silencio con estancamiento. A veces, el verdadero cambio está ocurriendo dentro, en lo que nadie ve, en lo que tú ni siquiera comprendes aún, y eso está bien. Lo que importa no es la velocidad, sino la dirección. Y si hoy elegiste el camino del silencio, del compromiso, de la presencia, entonces vas bien. No hace falta que los demás lo entiendan, no hace falta que lo reconozcan, basta con que tú lo sientas, porque cuando actúas desde ahí, desde esa raíz firme, no hay viento que te derribe. ¿Y sabes qué más cambia cuando eliges el silencio? Tus relaciones, porque ya no buscas hablar para impresionar, hablas para conectar, ya no interrumpes, escuchas, ya no llenas cada espacio con tu voz, aprendes a dejar que el otro se exprese, a mirarlo con atención, a sostenerlo con presencia, y eso transforma todo. El Buda enseñó que el mayor acto de compasión no es hablar, sino escuchar de verdad. Escuchar con el corazón abierto, sin querer corregir, sin querer imponer, solo estar, solo acompañar. Haz ese experimento. En tu próxima conversación, habla menos, mira más, siente más. Y verás cómo la profundidad se revela, y verás cómo el otro se relaja, porque en un mundo lleno de ruido, el silencio es un refugio, y tú puedes ser ese refugio para otros, y también para ti. Por último, comprende esto: el estrés, la ansiedad, el agotamiento mental, no siempre vienen de lo que haces, sino de cómo piensas, de la cantidad de palabras que circulan dentro de ti cada segundo, de la necesidad compulsiva de narrarte todo, de analizar todo, de entender todo, pero no todo necesita ser entendido. Algunas cosas solo necesitan ser vividas, sentidas, aceptadas, y para eso necesitas silencio, silencio interior, silencio exterior, silencio sagrado, porque es ahí,
en la calma, donde aparece la claridad. Y es con esa claridad que comienzas a vivir de verdad. Hoy, hazte un regalo, cállate un momento, no como castigo, como acto de amor. Cierra los ojos, respira, suelta la historia, y en ese vacío, en ese instante sin palabras, deja que florezca una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más consciente, más ligera, más libre. Ahí empieza tu verdadera transformación. Y esta vez, que no la cuenten tus palabras, que la cuenten tus actos, tu presencia, tu paz, tu vida. En lo profundo del corazón humano existe una necesidad silenciosa de ser escuchado, de ser comprendido, de ser sostenido. Pero esa necesidad, cuando no ha sido sanada, se convierte en una trampa que nos lleva a hablar por ansiedad, no por autenticidad, a contar por impulso, no por sabiduría, a narrar, no para conectar, sino para llenar un vacío que solo puede ser atendido desde dentro. El Buda enseñaba que toda insatisfacción nace de la ignorancia, y en este caso, de la ignorancia sobre el origen de nuestros impulsos. ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué sentimos la necesidad constante de explicar lo que hacemos, lo que sentimos, lo que buscamos? Tal vez porque tememos que, si no lo decimos, dejaremos de existir, que, si no contamos lo que vivimos, nadie nos verá, nadie nos valorará. Pero es justo al revés. Cuanto más necesitas ser visto, menos te ves a ti mismo. Cuanto más hablas de ti, menos te conoces. Porque estás poniendo el foco afuera, en las reacciones, en las respuestas, en las miradas. Y al hacer eso, abandonas el templo interior. Hay una enseñanza que los monjes transmiten con frecuencia. Aquel que busca afuera, se pierde. Aquel que mira dentro, despierta. Y mirar dentro implica silencio, implica estar contigo sin necesidad de contar nada. Solo sentir, solo observar, solo habitarte. Porque cuando aprendes a estar contigo, ya no necesitas validación. Cuando aprendes a escucharte, ya no dependes de ser escuchado. Y desde ahí, las palabras que surgen ya no vienen de la ansiedad, vienen de la conciencia. Hablar desde la conciencia es ofrecer. Hablar desde la ansiedad es exigir. Y nadie quiere escuchar exigencias disfrazadas de confesiones. Pero cuando hablas desde el amor, desde la autenticidad, desde la calma, incluso una sola frase puede tocar un alma, puede sanar, puede abrir puertas. Porque no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Y si ese desde dónde es puro, es profundo, es silencioso, entonces tu voz no hace ruido, hace eco. Hay otro veneno silencioso que se esconde detrás de la narrativa compulsiva, el sobreanálisis. La mente gira, da vueltas, una y otra vez. Lo que pasó, lo que no pasó, lo que podría pasar, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que tal vez debiste decir. Y ese ruido no te permite ver con claridad. Te cansa, te consume, te desconecta del presente. Y lo más cruel de todo es que muchas veces ni siquiera estás resolviendo nada. Solo estás atrapado en una rueda mental. Una rueda que no lleva a ningún lugar. El Buda hablaba del vórtice del deseo, pero también del vórtice del pensamiento. Porque no es solo el apego al placer lo que nos atrapa, también el apego a la mente. A la necesidad de entender todo, de explicarlo todo, de controlarlo todo. Pero hay cosas que no necesitan ser entendidas, solo necesitan ser vividas. Hay momentos que no requieren palabras, requieren presencia. Y si logras eso, callarte, aunque la mente grite, estarás empezando a entrenarte de verdad. Porque ahí, en ese instante de claridad, dejas de ser víctima del pensamiento, te conviertes en su observador, y el observador siempre es libre. Por eso, cada vez que sientas que tu mente está corriendo, detente. No para evitar el pensamiento, sino para mirarlo. No para juzgarlo, sino para dejarlo ir. Vuelve a tu cuerpo, vuelve a tu respiración, vuelve a la hora. La mente quiere correr hacia el futuro o retroceder al pasado. Pero la conciencia solo puede florecer en el presente. Y ese presente, cuando es habitado en silencio, se convierte en paz. Y desde la paz, todo se aclara. Y cuando todo se aclara, ya no necesitas decir tanto,
tu energía vuelve a ti, tu visión se alinea, tu camino se limpia, y entonces hablar se vuelve una elección, no una necesidad, una forma de compartir, no de escapar, una forma de sanar, no de justificar, una forma de tocar, no de imponer. Y en ese tipo de palabras habita el Dharma. Hay una trampa muy sutil en las relaciones: decirle al otro exactamente lo que buscas, con lujo de detalles, no por honestidad, sino por ansiedad. Le das a la otra persona un guión, una lista, una máscara, y sin darte cuenta, le enseñas a actuar. Así, el otro no se muestra como es, se adapta a lo que tú esperas, se convierte en tu reflejo, no en su verdad, y al principio parece ideal, parece que todo encaja, pero con el tiempo todo se desmorona, porque lo que se construyó sobre la actuación no puede sostenerse. El Buda hablaba de la ilusión, de cómo lo aparente puede engañar, y una relación basada en expectativas explícitas no es conexión, es representación. Por eso, guarda silencio también en el amor. No escondas tus deseos, pero tampoco los vomites. Permite que el otro se revele. Mira con atención, con calma, con curiosidad, y si lo que ves es real, florecerá, y si no, se desvanecerá por sí solo. La verdad no necesita empujones, solo necesita espacio, y así como ocurre en el amor, también ocurre con la vida misma. Muchos se quedan atrapados en la contemplación, en la espera, en la justificación. Viven como espectadores de su propia existencia, pero el camino budista no es solo observar, es actuar, es tomar responsabilidad, no como culpa, como poder. Tú decides, en cada momento, si hablar o guardar silencio, si quejarte o avanzar, si seguir repitiendo la historia o empezar a construir una nueva. Y eso no se hace con grandes declaraciones, se hace con pasos pequeños, silenciosos, persistentes, porque la disciplina silenciosa es la más poderosa. No busca aplausos, no necesita que lo entiendan, solo necesita constancia. Y esa constancia, día a día, transforma tu karma. El mundo grita, la mente grita, el ego grita, pero la sabiduría susurra. Y si no haces silencio, no la escucharás. Si no bajas el volumen de tus palabras, de tus pensamientos, de tus miedos, no podrás oír la voz que realmente importa, la de tu conciencia. Haz de ese silencio un refugio, haz de ese silencio tu práctica, porque desde ahí, tu vida comienza a florecer sin que lo anuncies, tu presencia empieza a tocar sin que lo expliques, y tus frutos hablan por ti. Entonces, ya no tienes que demostrar nada, ni convencer a nadie, solo vivir. Y ese vivir, cuando nace desde la calma, es tan profundo, tan puro, tan luminoso, que transforma todo a su paso, sin ruido, sin urgencia, solo verdad. Y en esa verdad, por fin descansas, y ahora que has escuchado hasta el final, no necesitas contarle al mundo lo que aprendiste, solo vívelo, porque el silencio que nace del despertar es más fuerte que 1000 discursos. Calla tu historia, habla con tus hechos, y deja que tu paz sea la única voz que los demás escuchen. Nos vemos en el camino, en silencio, pero más vivos que nunca. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer. Bienvenido a Cuento Budista. Hoy quiero hablarte de algo que, aunque parece simple, para muchos es un desafío enorme: aprender a estar solo, la soledad. Vivimos en una época en la que se nos dice constantemente que para ser felices debemos rodearnos de gente, de actividades, de estímulos. El mundo nos empuja a buscar compañía como si estar solos fuera una señal de fracaso. Pero el Buda, hace más de 2.5 años, enseñó algo radicalmente distinto. Dijo: quien se sienta solo, camine solo, se acueste solo y practique con diligencia, debe encontrar deleite en vivir en el bosque, en la soledad. Para la mayoría, estas palabras suenan extrañas. ¿Cómo puede alguien encontrar deleite en estar solo?
¿Cómo puede la soledad ser algo deseable, incluso sagrado? Lo que el Buda nos revela aquí es que la soledad no es un castigo, sino una herramienta, una puerta a la comprensión profunda. Pero como toda herramienta, puede usarse para construir o para destruir. En nuestra sociedad, la soledad tiene mala prensa. La asociamos con abandono, con tristeza, con una vida vacía. Desde pequeños nos enseñan que cuantos más amigos tengas, mejor, que la gente solitaria es rara o infeliz. Y así crecemos huyendo del silencio, llenando cada hueco de nuestra vida con ruido, pantallas, conversaciones superficiales. Hasta que un día, inevitablemente, nos encontramos solos y no sabemos qué hacer con ese espacio. La cultura moderna nos empuja a pensar que más compañía es igual a más felicidad. Pero en el fondo, lo que buscamos no es compañía, sino conexión. Y esa conexión no siempre viene de estar con otros. De hecho, muchas veces la conexión más profunda ocurre cuando estamos solos y nos encontramos con nosotros mismos. Para comprender el valor de la soledad, volvamos a la vida de Siddhartha Gautama antes de que se convirtiera en el Buda. Era un príncipe, vivía en un palacio rodeado de lujos. Tenía música, banquetes, perfumes, sirvientes. Todo lo que un ser humano podía desear en lo material, él lo tenía. Y sin embargo, había en su corazón una inquietud. Sentía que la vida no podía reducirse a placeres pasajeros, que había algo más, algo profundo, que aún no conocía. Su vida estaba llena de gente, pero vacía de sentido, y ese vacío, aunque estuviera rodeado de personas, era la soledad más grande de todas, la soledad interior. Siddhartha entendió que para encontrar respuestas, debía dejar atrás el ruido del palacio y buscar el silencio de los bosques. Abandonó su vida de príncipe y se convirtió en un buscador espiritual. Al dejar el palacio, Siddhartha pasó de un extremo a otro. Primero había vivido el extremo del placer, comida abundante, música, compañía constante. Luego abrazó el extremo de la mortificación, ayunos prolongados, meditaciones agotadoras, privaciones extremas. Se unió a un grupo de 5 ascetas que creían que el sufrimiento físico era la llave de la liberación. Durante 6 años, llevó su cuerpo al límite, se debilitó hasta el punto de apenas poder caminar. Pero un día comprendió algo: ese tampoco era el camino. Ni el placer desenfrenado ni la tortura del cuerpo lo acercaban a la verdad. En ese momento nació una de las enseñanzas más importantes del budismo, el camino medio. Un camino de equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre el disfrute y la renuncia, entre la compañía y la soledad. Aquí hay una verdad profunda. La soledad no tiene un valor fijo. No es buena ni mala en sí misma. Es como un recipiente vacío. Lo que pongas dentro de él lo definirá. Si llenas tu soledad con pensamientos negativos, se convierte en aislamiento, tristeza, desesperanza. Si la llenas con propósito, reflexión y práctica espiritual, se convierte en tu maestra más sabia. Por eso hay personas que están rodeadas de gente y se sienten solas, y otras que viven en soledad física, pero están profundamente conectadas consigo mismas y con el mundo. Mucha gente huye de la soledad llenando su vida de distracciones, series, redes sociales, compromisos sociales sin alma, cualquier cosa para no enfrentar el silencio. Pero el silencio no es el enemigo, es un espejo. Ese miedo a estar solos viene, en gran parte, de no saber qué hacer con nosotros mismos cuando no hay nada que nos entretenga. Es como si temiésemos mirar hacia adentro por miedo a lo que podamos encontrar. En el camino espiritual, la soledad se convierte en un refugio, un lugar al que acudir para limpiar la mente, para escuchar la voz interior, para reconectar con lo esencial. El Buda no recomendaba que todos viviéramos aislados como monjes, pero sí enseñaba que debemos aprender a estar cómodos con nosotros mismos, porque en algún momento de la vida todos enfrentaremos periodos de soledad, y si no sabemos habitar ese espacio, sufriremos innecesariamente. El retiro voluntario, aunque sea por unas horas al día, es una práctica transformadora. No se trata de escapar del mundo,
sino de reconectar contigo para volver al mundo con más claridad y compasión. Dedicar un tiempo diario para estar solo, sin pantallas ni distracciones, es como regar el jardín interior. Al principio puede parecer incómodo, pero con el tiempo, ese espacio se llena de calma, de ideas claras, de energía renovada. Cuando los 5 ascetas lo abandonaron, Siddhartha se quedó completamente solo. Podría haber sentido miedo, tristeza, abandono, pero lo que sintió fue liberación. Sin las expectativas de otros, sin el juicio constante, pudo entregarse por completo a su práctica. Y fue en ese estado de soledad profunda, sentado bajo el árbol Bodhi, que alcanzó la iluminación. La soledad fue el terreno fértil donde germinó la flor de su despertar. Tú no necesitas irte a un bosque, ni vivir como monje, para descubrir este poder. Puedes empezar con algo sencillo. Reserva cada día un momento para ti, apaga el teléfono, siéntate en silencio, sin intentar hacer nada. Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No busques forzar nada. Solo aprende a estar contigo. En la primera parte recorrimos el momento en que Siddhartha Gautama, el futuro Buda, decidió dejar atrás la vida de lujos y compañía para adentrarse en la soledad. Vimos cómo esta no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de lo que ponemos dentro de ella. Ahora vamos a entrar más a fondo en el camino que el Buda recorrió y en la enseñanza fundamental que descubrió, el camino medio. Cuando Siddhartha dejó el palacio, su búsqueda no fue sencilla. Al principio pensó que la liberación del sufrimiento podía alcanzarse únicamente apartándose de todo placer. Se unió a un grupo de 5 ascetas que practicaban la automortificación, ayunos extremos, largas jornadas de meditación sin descanso, soportar el frío o el calor sin protección, negar al cuerpo cualquier comodidad. Creían que cuanto más se castigara el cuerpo, más se purificaba el espíritu. Durante 6 largos años, Siddhartha llevó su cuerpo al límite. Se alimentaba apenas con un puñado de arroz al día, su piel se pegaba a sus huesos, sus fuerzas disminuían. A veces, apenas podía mantenerse en pie, pero su mente no encontraba la paz que buscaba. Seguía habiendo dudas, seguía habiendo inquietud. El dolor físico no borraba el sufrimiento interior. Un día, debilitado al extremo, comprendió que ese camino no lo llevaría a la iluminación. Ni el exceso de placeres en el palacio, ni la privación absoluta en el bosque le habían dado respuestas. Eran 2 extremos opuestos que lo mantenían lejos del equilibrio. Esa comprensión dio origen a uno de los principios más importantes del budismo, el camino medio, un sendero que no cae en el apego a los placeres ni en el rechazo total de la vida material, sino que busca la armonía entre lo material y lo espiritual. Ese día, Siddhartha tomó una decisión que escandalizó a los 5 ascetas. Aceptó un cuenco de arroz y comió por primera vez en mucho tiempo. Ellos lo vieron y pensaron que había fracasado, que había abandonado la práctica seria, que pronto volvería al palacio y a sus antiguas comodidades. Lo consideraron una decepción y lo abandonaron. Siddhartha se quedó solo. Para cualquiera, ese abandono podría haber sido doloroso, pero para él fue una bendición. De repente, sin la presión de las expectativas ajenas, sin tener que demostrar nada a nadie, pudo entregarse a su práctica de forma libre. Encontró un lugar tranquilo bajo un árbol Bodhi, en el silencio total, sin más compañía que sus propios pensamientos. Allí comenzó una de las etapas más profundas de su meditación. Este momento es clave para entender que la soledad, bien aprovechada, no es aislamiento sino libertad. Siddhartha no se sintió abandonado, sino liberado de una carga. Sin distracciones, pudo mirar hacia adentro con una atención pura. Ese mismo estado de concentración y calma lo llevó, tiempo después, a la iluminación. Aquí hay una lección esencial. Cuando estamos solos, tenemos la oportunidad de conocernos sin interferencias, pero para que esto ocurra, debemos cambiar nuestra relación con la soledad. En lugar de verla como un vacío incómodo, verla como un espacio fértil para la reflexión y el crecimiento. El problema no es la soledad, sino lo que hacemos con ella. Si la llenamos de quejas y pensamientos negativos, se vuelve un peso insoportable. Pero si la llenamos de propósito, práctica
y observación consciente se convierte en nuestra maestra más fiel. Muchas personas dicen, me siento solo, y cuando estoy solo mi mente se llena de pensamientos negativos. Esto ocurre porque no tienen un propósito claro que les guíe. Sin un objetivo, sin una meta, la mente busca algo con lo que ocuparse, y a menudo se aferra a lo que es más fácil. El miedo, la comparación, la tristeza. El Buda enseñaba que una mente sin dirección es como un barco a la deriva. Cualquier corriente lo arrastra. Por eso es esencial tener un propósito. Ese propósito puede ser material o espiritual, pero el verdadero antídoto contra la soledad negativa es cultivar metas internas. Cualidades como la paciencia, la compasión, la claridad mental. Un día, tarde o temprano, todos nos encontraremos en momentos de soledad, y si hemos practicado estas cualidades, esos momentos serán un refugio, no un tormento. Pero si no lo hemos hecho, la soledad puede convertirse en un lugar oscuro. Convertir la soledad en un aliado es un arte. Requiere disciplina y una práctica diaria, aunque sea breve. No es necesario meditar horas, basta con apartar un tiempo cada día para estar contigo mismo, sin distracciones, sin teléfonos, sin pantallas. Incluso 15 minutos al día pueden marcar una diferencia profunda. Esos momentos son como encender una lámpara en una habitación oscura. Poco a poco, todo empieza a verse más claro. Siddhartha lo comprendió en carne propia. No se trata de huir de la soledad, ni de llenarla compulsivamente con gente o cosas, sino de habitarla con conciencia. Y cuando lo haces, la soledad deja de ser un peso y se convierte en un hogar. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo la soledad se relaciona con la energía que cultivamos en nuestro interior y cómo podemos transformar la energía negativa en energía positiva para que cada momento a solas sea una oportunidad de crecimiento y no de sufrimiento. En las partes anteriores vimos cómo Siddhartha Gautama, antes de convertirse en el Buda, transitó por dos extremos, el placer excesivo y la automortificación. Descubrimos que ninguno de ellos lo condujo a la paz que buscaba y cómo el camino medio y la soledad consciente se convirtieron en las llaves de su despertar. Ahora es momento de adentrarnos en otro aspecto fundamental, la energía que generamos cuando estamos solos y cómo esa energía puede convertirse en un aliado o en un enemigo. Cuando las personas me dicen que se sienten solas, casi siempre añaden lo mismo. Cuando estoy solo, me vienen pensamientos negativos. Esto no ocurre por casualidad. Nuestra mente es un generador constante de energía, y esa energía puede tomar la forma de emociones, pensamientos e impulsos. Cuando esa energía es negativa, tiende a multiplicarse si no la transformamos. La soledad, sin un propósito, actúa como un espejo que amplifica lo que ya hay dentro. La ciencia moderna nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es aplicable también a nuestra vida interior. No podemos simplemente eliminar un pensamiento negativo por la fuerza. Cuanto más intentamos reprimirlo, más fuerza toma. Lo que sí podemos hacer es redirigirlo, transformarlo en algo útil y constructivo. Este es el arte de trabajar con nuestra mente en soledad. Cuando te sientes solo y tu energía es negativa, esa energía busca alimentarse. Lo hace trayendo recuerdos dolorosos, preocupaciones imaginarias o miedos que quizás no tienen fundamento real. Poco a poco, sin darte cuenta, entras en un círculo de pensamientos que oscurece tu ánimo. Y es ahí donde la soledad se convierte en un peso, en una especie de prisión mental. El Buda enseñaba que la clave para salir de esa prisión es tener un objetivo que capte nuestra atención y nos guíe. Ese objetivo puede ser muy variado. Para algunos puede ser desarrollar una habilidad, aprender algo nuevo o mejorar su salud. Para otros puede ser un propósito espiritual más profundo, como cultivar la compasión, la paciencia o la sabiduría. Lo importante no es tanto el tipo de objetivo, sino que sea lo suficientemente significativo para mantener tu mente ocupada en un sentido positivo. Cuando tu energía mental está comprometida en algo valioso, la soledad deja de ser un lugar oscuro y se convierte en un taller de transformación personal. Hay personas que, cuando están solas,
usan ese tiempo para crear, escribir, pintar, meditar, reflexionar sobre su vida o ayudar a otros de formas silenciosas pero poderosas. En esos casos, la soledad no es aislamiento, sino un espacio fértil en el que las semillas del espíritu pueden germinar. Por el contrario, cuando la soledad se llena de inactividad o de distracciones vacías, la mente se agota y el corazón se entristece. El Buda explicaba que todos, sin importar nuestro estilo de vida, debemos cultivar cualidades internas. Esto es esencial porque llegará un momento en la vida en que estaremos solos, incluso aunque tengamos familia y amigos. Puede ser por cambios inevitables, por pérdidas o simplemente por el transcurso del tiempo. En esos momentos, si no hemos desarrollado una relación sana con la soledad, el impacto puede ser devastador. Por eso la práctica debe comenzar ahora, no cuando la soledad nos sorprenda. Transformar la energía negativa en positiva implica un entrenamiento constante. No se logra de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Puedes comenzar dedicando un momento del día para estar contigo mismo sin distracciones, observando tus pensamientos sin juzgarlos. Cuando aparezca un pensamiento negativo, en lugar de pelear con él, pregúntate, ¿cómo puedo usar esta energía para algo bueno? A veces, un sentimiento de tristeza puede motivarte a crear algo hermoso. Un momento de enfado puede convertirse en energía para hacer ejercicio o trabajar en un proyecto. La clave es aprender a canalizar. Otro aspecto importante es entender que la soledad no debe llenarse automáticamente con interacción digital o entretenimiento constante. Muchas personas, por miedo al silencio, recurren a su teléfono en cuanto están solas. Revisar redes sociales, mirar videos sin fin, escuchar ruido de fondo, todo para no sentir ese vacío inicial. Pero esa reacción automática impide que la mente aprenda a estar en paz consigo misma. La práctica budista nos anima a resistir ese impulso, al menos por un rato, y permitir que la mente se acomode en el silencio. La soledad es como un fuego. Si no la sabes manejar, puede quemarte. Pero si aprendes a controlarla, puede darte calor, luz y fuerza. El Buda descubrió esto en su propia experiencia. Cuando se quedó solo, sin los ascetas que lo acompañaban, transformó ese aparente abandono en una oportunidad para profundizar en su práctica. Y fue precisamente en ese periodo de soledad plena que alcanzó la iluminación. Tú también puedes hacer de tu soledad un espacio sagrado. Empieza pequeño. Dedica al menos 15 minutos al día para estar solo, sin teléfono, sin televisión, sin música de fondo. Siéntate en silencio y observa. No intentes controlar nada al principio, solo observa. Con el tiempo, verás que tu relación con la soledad cambia. Pasará de ser un espacio incómodo a un refugio que esperas con ansias. Y en ese refugio, la energía que antes era negativa comenzará a transformarse en calma, creatividad y claridad. En la siguiente parte, exploraremos cómo el tiempo para uno mismo, o metim, es mucho más que un concepto moderno. Veremos cómo, según las enseñanzas del Buda, ese tiempo diario contigo mismo es una práctica esencial para mantener la paz interior, desarrollar cualidades espirituales y vivir con plenitud, tanto en soledad como en compañía. En las partes anteriores hemos visto cómo la soledad, bien comprendida, puede convertirse en un refugio poderoso. También hemos explorado cómo la energía que generamos en nuestro interior durante esos momentos a solas puede ser transformada en fuerza positiva si tenemos un propósito claro. Ahora vamos a entrar en algo más práctico y al mismo tiempo profundamente espiritual. La importancia de dedicar un tiempo diario exclusivamente a nosotros mismos, lo que muchos llaman metime, y cómo esta práctica, aunque sencilla, puede cambiar radicalmente nuestra relación con la soledad y con la vida. En la vida moderna, cada minuto parece estar ocupado. Las obligaciones laborales, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales y la incesante conexión digital hacen que pocas personas tengan un espacio real para sí mismas. Incluso cuando estamos físicamente solos, nuestra mente sigue atrapada en mensajes, notificaciones y tareas pendientes.
Esto genera un estado constante de dispersión mental que impide la calma profunda. El Buda enseñaba que, para encontrar claridad, debemos aprender a retirarnos un poco cada día, aunque sea por un breve momento, de todo aquello que nos arrastra hacia afuera y dirigir nuestra atención hacia adentro. Este retiro diario no significa huir de las responsabilidades ni abandonar a las personas que amamos. Significa reservar un espacio para nutrir nuestra mente y nuestro corazón. Al igual que el cuerpo necesita alimento para mantenerse fuerte, la mente necesita silencio y atención para mantenerse sana. Cuando dedicamos ese tiempo a estar con nosotros mismos sin distracciones, empezamos a escuchar cosas que normalmente el ruido externo tapa, nuestras verdaderas preocupaciones, nuestros deseos profundos, nuestras intuiciones más claras. No importa si al principio son solo 15 minutos, lo importante es que sean tuyos y solo tuyos. Durante ese tiempo, no respondas mensajes, no revises redes sociales, no te distraigas con tareas mecánicas, simplemente siéntate, respira y observa. Puede que al principio tu mente intente llenarse de pensamientos sobre lo que debes hacer después o sobre cosas que pasaron antes. No luches contra eso, solo observa y vuelve a tu respiración. Poco a poco, este hábito se convierte en un ancla que te permite encontrar calma en medio de cualquier tormenta. El Buda y sus discípulos practicaban esto de forma natural. Sus vidas estaban organizadas de manera que siempre hubiera tiempo para la meditación y la contemplación silenciosa. Incluso cuando estaban rodeados de otros monjes, había momentos destinados al silencio absoluto para que cada uno pudiera reconectar con su interior. Nosotros, aunque vivamos en un mundo muy distinto, podemos adaptar este principio a nuestras vidas cotidianas. No necesitamos vivir en un monasterio para crear un espacio de soledad consciente. Este metime es más que un momento de descanso. Es un acto de autocuidado profundo y también de disciplina espiritual. Al dedicar tiempo a estar contigo mismo, reconoces que tu paz interior es una prioridad y que sin ella todo lo demás pierde estabilidad. No es egoísmo, es responsabilidad. Una mente en calma se relaciona mejor con los demás, toma decisiones más sabias y responde con más paciencia y compasión a los retos de la vida. A veces las personas me dicen, no tengo tiempo para eso, mi día está lleno de cosas que hacer. Pero siempre les respondo lo mismo, si no tienes tiempo para ti, es precisamente porque lo necesitas. No se trata de añadir otra obligación a tu lista, sino de reorganizar tus prioridades para que lo esencial no quede siempre para después. Igual que comes varias veces al día sin cuestionarlo, deberías alimentar tu mente y tu espíritu con estos momentos de silencio. Además, este tiempo contigo mismo es el laboratorio ideal para conocerte mejor. Cuando no hay distracciones, tus pensamientos y emociones se muestran tal como son. Ahí puedes ver con claridad cuáles son tus miedos, cuáles son tus deseos, qué cosas te inquietan y cuáles te dan paz. Esta autoobservación es el primer paso para transformar lo que necesite transformarse. No se trata de juzgarte, sino de conocerte y aceptarte para poder crecer. El Buda descubrió que gran parte del sufrimiento humano proviene de no comprendernos a nosotros mismos. Andamos por la vida reaccionando a lo que ocurre sin saber por qué reaccionamos así. Pero cuando dedicamos tiempo a mirarnos con honestidad, podemos cambiar patrones de pensamiento, sanar heridas y fortalecer cualidades que nos hacen bien. Y todo esto empieza en esos momentos de soledad consciente. Otra cosa importante es que este tiempo contigo mismo no siempre debe ser inmóvil. Aunque la meditación sentada es muy valiosa, también puedes caminar despacio prestando atención a tus pasos y a tu respiración, escribir tus pensamientos en un cuaderno, o simplemente sentarte en un lugar tranquilo de la naturaleza y dejar que el silencio te envuelva. Lo esencial es que la atención esté en ti y no en estímulos externos. Con el tiempo, notarás que esos minutos se vuelven indispensables. En lugar de temer a la soledad, la buscarás como quien busca agua cuando tiene sed. Y lo que antes parecía vacío, se convertirá en un espacio lleno de vida. En ese espacio, la soledad deja de ser soledad y se transforma en presencia, la tuya, completa y consciente. En la próxima parte, cerraremos el círculo de esta enseñanza. Uniremos todo lo aprendido sobre la soledad
la energía interior y el tiempo para uno mismo para mostrar cómo aplicar estos principios en la vida diaria y cómo convertir cualquier momento a solas en una oportunidad para fortalecer el espíritu y vivir con más paz y claridad. Hemos recorrido un camino importante en estas reflexiones. Empezamos entendiendo que la soledad no es, en sí misma, buena ni mala. Vimos cómo el Buda, antes de su despertar, pasó de la vida de placeres a la automortificación extrema y cómo ambas experiencias lo llevaron a descubrir el camino medio. Comprendimos que la soledad, si no tiene un propósito, puede ser un terreno fértil para pensamientos negativos, pero que si se usa con conciencia, se convierte en un espacio de transformación. También hablamos de la importancia de reservar cada día un tiempo para estar con nosotros mismos, ese metime que nutre la mente y el corazón. Ahora es momento de unir todas estas ideas y convertirlas en una guía práctica para la vida diaria. La soledad es inevitable. En algún momento, todos la encontraremos. Puede llegar por circunstancias de la vida, un cambio de trabajo, una ruptura, la partida de seres queridos, la distancia física. También puede llegar de forma más sutil cuando sentimos que, aunque estemos rodeados de gente, nadie comprende realmente lo que llevamos dentro. La pregunta no es si vamos a vivir momentos de soledad, sino qué vamos a hacer cuando lleguen. Y la respuesta está en cómo la hemos cultivado antes. Si hemos aprendido a estar con nosotros mismos, la soledad será un refugio, un lugar donde podemos descansar de las exigencias externas, reconectar con lo esencial y encontrar claridad para tomar decisiones. Si no lo hemos hecho, la soledad puede sentirse como una prisión mental. Por eso la práctica empieza ahora, no cuando las circunstancias nos obliguen a estar solos. El primer paso es aceptar la soledad como parte natural de la vida. No luchar contra ella, no etiquetarla inmediatamente como algo malo. Observarla con curiosidad, preguntarnos, ¿qué puedo aprender de este momento? Al principio puede que la respuesta sea incómoda. La mente intentará llenar el silencio con preocupaciones, listas de tareas o recuerdos dolorosos. Pero si permanecemos presentes y no nos dejamos arrastrar, poco a poco, la resistencia se disuelve. El segundo paso es darle dirección a nuestra soledad. Tener un propósito claro que le dé sentido. No se trata de estar ocupados todo el tiempo, sino de orientar nuestra energía hacia algo que nos haga crecer. Esto puede ser aprender algo nuevo, desarrollar una habilidad, escribir, meditar, reflexionar, trabajar en un proyecto personal, cuidar el cuerpo, cultivar una cualidad interior como la paciencia o la compasión. Cuando la soledad tiene dirección, deja de sentirse como vacío y se convierte en un taller creativo. El tercer paso es practicar el tiempo diario con nosotros mismos. Ese momento sin pantallas, sin distracciones, sin ruido externo. Un momento para simplemente ser. Puede ser al amanecer, antes de que empiece el día, o por la noche, cuando todo está más tranquilo. Lo importante es que sea constante. Con el tiempo, ese hábito crea una relación de confianza contigo mismo. Empiezas a saber que, pase lo que pase, siempre tendrás ese espacio de calma al que regresar. El cuarto paso es transformar la energía negativa que pueda surgir en soledad. Esto requiere observar con atención lo que sentimos y pensamos, sin juzgarlo, y luego preguntarnos, ¿cómo puedo usar esta energía para algo positivo? A veces, la tristeza puede inspirarnos a escribir o crear. La frustración puede motivarnos a actuar para mejorar una situación. El miedo puede impulsarnos a prepararnos mejor. No se trata de negar lo que sentimos, sino de canalizarlo. Cuando integramos estos pasos, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en una maestra. Nos enseña paciencia, nos ayuda a conocernos, fortalece nuestra independencia emocional y nos recuerda que no necesitamos depender constantemente de lo externo para sentirnos completos. Y esta es una de las grandes libertades que el Buda enseñó, que la paz verdadera nace dentro de nosotros, no en lo que tenemos o en quienes nos rodean. El Buda encontró la iluminación en un momento de soledad profunda, bajo el árbol Bodhi,
sin más compañía que su propia mente y su respiración. No fue un aislamiento forzado ni un rechazo al mundo. Fue una soledad elegida, consciente, convertida en refugio. Tú también puedes hacer de tu soledad un lugar sagrado. No importa si vives en la ciudad o en el campo, si tienes familia o vives solo. Todos podemos apartar un momento del día para regresar a nosotros mismos. Así que, la próxima vez que la soledad toque a tu puerta, no la rechaces de inmediato. Siéntate con ella. Escucha lo que tiene que decirte. Usa ese tiempo para fortalecerte, para conocerte, para alimentar tu espíritu. Descubrirás que, detrás del silencio, hay una presencia muy importante esperándote, la tuya. Y cuando aprendes a estar bien contigo mismo, nunca más estás realmente solo. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer. Bienvenido a Cuento Budista. Aquí en este canal encuentras tu paz interior para vivir una vida mucho mejor, sin estrés, sin miedos innecesarios y sin perder tu esencia. Aprendes a observar tu mente, a soltar lo que te pesa y a caminar con calma, claridad y compasión, paso a paso, sin presión, sin perfección. Empezamos. Antes de que empiece el ruido, antes de que el teléfono se encienda y el mundo reclame partes de ti, hay un instante sagrado, un momento en el que puedes elegir tu estado mental antes de que el exterior lo imponga. La mayoría despierta y arrastra las preocupaciones de ayer a la paz de hoy. Se apresuran, deslizan el dedo por la pantalla y olvidan que la primera voz del día es la propia. En el budismo, la mañana no es solo rutina. Es una puerta para reajustar la mente, volver al presente y reencauzarte a tu verdad. Lo que te dices en esos minutos quietos se convierte en brújula para toda la jornada. Tus pensamientos modelan tu energía moldea tu realidad. Empecemos con conciencia, con poder y con calma. 5 declaraciones para repetirte cada mañana. 1. Estoy aquí, estoy vivo, este momento basta. La verdad esencial es directa, solo existe el ahora. El pasado ya pasó y no puede cambiarse. El futuro no ha llegado y no puedes controlarlo. Lo que sí posees es este aliento, este instante. Ahí habita tu paz. Al abrir los ojos, resiste la urgencia de tomar el móvil, de preocuparte por lo que quedó pendiente o por lo que podría ocurrir. Incorpórate despacio, apoya los pies, percibe el aire en la piel, el subir y bajar del pecho. Coloca una mano en el corazón y susúrrate con honestidad. Estoy aquí, estoy vivo. Este momento basta. Percibe, en la piel, no es una frase sin más, es un reinicio. Significa, no necesito estar en otro sitio. Lo que ayer restó, hoy ofrece algo nuevo. No he de arreglarlo todo. Toca estar presente ante lo que tengo delante. Gran parte del sufrimiento nace de una mente que se adelanta o se queda atrás. Anclarte así corta la tormenta y te devuelve a la atención serena. No esperes la mañana perfecta, el cuerpo perfecto, la carrera perfecta o las personas perfectas para agradecer. Si respiras, eres afortunado. Si tus ojos se abren, tu propósito sigue en curso y empieza ahora. Arranca el día con presencia, no con preocupación. Aquí empieza tu poder y tú bastas. 2. Nada externo perturba mi paz, salvo que yo lo permita. La paz real no proviene del exterior, nace dentro. Por caótico o ruidoso que sea lo de fuera, no puede tocar tu calma sin tu permiso. Recuérdalo cada mañana. El mundo traerá retos, desilusiones y contratiempos. Paz no es ausencia de problemas, sino estabilidad en medio de ellos. Pueden hablar mal de ti, habrá tráfico, tensiones o conversaciones difíciles. El dolor no lo causa el hecho, sino tu respuesta.
En cuanto reconoces que puedes elegir cómo reaccionar, recuperas el poder. Esta afirmación funciona como escudo. Prepara tu mente para mantenerse centrada pase lo que pase. En vez de permitir que lo menor arruine tu ánimo, pausa, respira y di por dentro, elijo paz antes que reacción. No implica pasividad ni negación de problemas. Actúas desde la calma, no desde el caos. Desde la claridad, no desde la rabia. Desde la conciencia, no desde el impulso. Cuando dominas tu mundo interno, el externo pierde dominio. Si la vida te prueba porque lo hará, vuelve a esta verdad. La paz ya está en ti, nadie te la quita si no la entregas. 3. Me trataré con bondad, no con juicio. La voz que más oirás hoy será la tuya, y con frecuencia es dura y crítica. En budismo, la autocompasión importa tanto como la compasión hacia otros. Al afirmar por la mañana, me trataré con bondad, no con juicio, siembras una mente más paciente y comprensiva. En lugar de reproducir errores de ayer y cargar con debí y por qué lo hice así, detente, respira, mano al pecho, reconoce que eres humano y repite la intención. La atención plena entiende cada tropiezo como oportunidad de aprender, no como motivo de vergüenza. Háblate como a un amigo querido. Me equivoqué, pero puedo aprender. Sigo siendo digno de amor y respeto. Ese trato amable convierte obstáculos en lecciones y el miedo en curiosidad. Cuando surja el no soy suficiente o no debería sentir esto, respira y sustitúyelo por algo más amable. Estoy dando lo mejor o está bien sentir nervios. Con el tiempo, ese reentrenamiento calma al crítico interior y reaccionas menos a la presión externa porque dentro hay apoyo. Refuérzalo con un breve ritual. Tras tu declaración, cierra los ojos y visualiza calor llegando al corazón. Imagina una luz suave que se expande por todo el cuerpo. Al inhalar, que esté a salvo. Al exhalar, que esté en calma. 1 minuto basta para fijar el tono del día. Los maestros insisten, la compasión empieza en casa. Si no te la das, difícilmente la ofrecerás genuina. Elegir cada mañana bondad sobre juicio, asienta la empatía dentro y fuera. Te prepara para escuchar, responder con suavidad y caminar buscando conexión más que perfección. En esencia, al recordarte, me trataré con bondad. Declaras que tu valor no depende de rendimientos impecables, y así florece una resiliencia serena. 4. Todo lo que necesito ya está en mí. En el budismo, se reconoce que la plenitud no proviene de perseguir lo externo, dinero, aprobación o placeres, sino de descubrir la sabiduría y la compasión innatas. Al empezar con todo lo que necesito ya está en mí, estableces un día de autoconfianza, autosuficiencia y paz profunda. La sensación de no tengo suficiente es un engaño nacido del apego y el deseo. En verdad, en tu mente y corazón residen compasión, creatividad, resiliencia y claridad. Se trata de volver la mirada hacia adentro y reconocerlas. Imagina una linterna cubierta de polvo. Su luz siempre estuvo, aunque la capa la tape. Cuando declaras esa verdad, te comprometes a limpiar las capas de debería, preocupaciones y comparaciones, confiando en que tu luz permanece. ¿Cómo acceder por la mañana a ese depósito interior? Siéntate unos minutos, manos en el regazo o en el corazón. Respira hondo. Al inhalar, despierta el cuerpo. Al exhalar, suelta la prisa por buscar fuera. No necesito agradar a todos ni validaciones para sentirme digno. Fuerza, claridad y compasión viven en este aliento. Observa las cualidades que admiras en otros: bondad, valentía, creatividad, y reconoce que también moran en ti, aunque a veces se oculten. Ante un reto, antes de mirar afuera, pausa y di: tengo sabiduría suficiente, me apoyan mi experiencia, mi intuición y mi calma. Aceptar ayuda cuando se requiere no contradice esto.
Primero consulta dentro. Puedes sostener un cuaderno de gratitud y anotar una cualidad propia cada mañana. Soy paciente para escuchar. Soy ingenioso para hallar salidas. Soy compasivo para perdonarme y perdonar. Ese hábito entrena la mente para detectar evidencias de tu riqueza interior y transforma lo externo elogios, bienes, éxito, en bonos, no en necesidades. Reconocer tu integridad innata corta el bucle del ansia de logros, de posesiones, de atención que alimenta la insatisfacción. Al afirmar tengo lo que necesito, pasas del aferrarte al ofrecer, del querer al compartir, y esa generosidad amplifica tu abundancia. Sé amable si en algún amanecer surge la carencia. El budismo no exige perfección. Recuérdate, estoy aprendiendo. Respira y repite la verdad. La repetición reescribe creencias, hasta notar que tu centro permanece pase lo que pase. Allí está tu sabiduría, plenitud y paz. Que yo sea causa de paz hoy. La meta más alta no es solo encontrar paz para ti, sino encarnarla y propagarla. Al susurrar al despertar que yo sea causa de paz hoy, asumes un compromiso profundo, proteger tu calma e irradiarla en cada encuentro. Ese propósito convierte cada gesto desde una mirada casual hasta una conversación compleja en opción de compartir serenidad. Inicia sentado unos instantes, siente el latido y la respiración. Mientras la lista de tareas aparece, recuérdate que yo sea causa de paz. Visualiza tu corazón como una linterna suave que ilumina alrededor. Aunque te esperen atascos, plazos o diálogos tensos, imagina esa luz amortiguando fricciones e inspirando calma. Luego cultiva gratitud. 3 cosas sencillas: el calor de la cama, el agua fresca, el canto de los pájaros. Percibir esas texturas básicas, respirar, tibieza, luz, profundiza tu paz y le da expansión natural. Durante el día, practica bondad amorosa. Meta, al cruzarte con alguien, conocido o no, desea en silencio que estés a salvo, que seas feliz, que estés en paz. No son palabras vacías. Cada vez que lo haces, recuerdas la humanidad compartida y entrenas la mente para ver a cada persona con compasión, no con juicio. Si notas irritación, mensajes urgentes, filas lentas, toma un aliento consciente. Vuelve a la intención matinal y pregúntate, ¿cómo responder con calma? A veces bastará sonreír y contar hasta 3. Otras, explicar con respeto sin alzar la voz. Cuando tu respuesta habitual es la paz, incluso lo difícil se vuelve oportunidad de modelar serenidad. Elige acciones que alivien en lugar de sumar tensión. Escucha de verdad a un amigo. Ayuda donde puedas. Esos actos propagan la calma y te la recuerdan. Al anochecer, revisa dónde fuiste paz y dónde no. Sin dureza, recuérdate, mañana seguiré siendo una fuente de calma. Esta práctica fortalece la conciencia de que tu estado interior impacta el entorno. Cuando tus palabras y actos reflejan quietud, ayudas a crear facilidad en otros, que a su vez la llevan a más lugares, formando una cadena de influencia pacífica. Ser causa de paz es vivir con propósito y presencia desde que despiertas hasta que duermes. En cada pensamiento, elección y aliento hay una oportunidad de compartir la fuerza suave del corazón. Cierre y recordatorio diario. Antes de dormir, repasa estas 5 verdades practicadas a lo largo del día. Estoy aquí, estoy vivo, este momento basta. Nada externo perturba mi paz, salvo que yo lo permita. Me trataré con bondad, no con juicio. Todo lo que necesito ya está en mí. Que yo sea causa de paz hoy. No son meras frases, son hitos del despertar al propio corazón. Cada vez que elegiste presencia, recordaste que el gran regalo es este aliento. Al preferir calma interior sobre el caos externo, dejaste de ser manejado por circunstancias y pasaste a guiarte por la atención plena. Con autocompasión en lugar de crítica,
creaste un espacio mental más amable. Al reconocer tu abundancia interior, aflojaste el agarre del anhelo y la inseguridad. Y al irradiar paz, incluso en lo pequeño, te volviste ejemplo vivo de compasión, extendiendo esa gracia en formas sutiles pero poderosas. El budismo enseña que la transformación despliega su ritmo como el loto que abre despacio. No perfeccionarás todo en un día, no despertarás eternamente sereno y centrado, pero cada retorno a estas afirmaciones despeja algo del desorden mental. Cada repetición crea una vía nueva, presencia sobre distracción, paz interna sobre reacción, bondad sobre juicio, confianza sobre duda y acción compasiva sobre indiferencia. Si notas la mente derivar o hábitos viejos colarse, impaciencia, autoduda, tensión, pausa, quizá puedas cerrar los ojos, llevar la mano al pecho y respirar. Recuérdate una de las 5 verdades: estoy aquí, nada externo, o me trato con bondad. Cada regreso a la conciencia reajusta la brújula interna. Con el tiempo, estas palabras matinales dejan de ser memoria para convertirse en intenciones vivas, el fundamento silencioso de cada elección. Así, despiertas a la libertad de una mente no atrapada por miedo, deseo o autojuicio, sino convertida en instrumento de compasión, fuente de calma y lugar donde la sabiduría surge de manera natural. Mañana, antes de que el mundo reclame tu atención, vuelve a estas verdades. Bienvenido a Cuento Budista. Aquí en este canal encuentras tu paz interior para vivir una vida mucho mejor, sin estrés, sin miedos innecesarios y sin perder tu esencia. Aprendes a observar tu mente, a soltar lo que te pesa y a caminar con calma, claridad y compasión, paso a paso, sin presión, sin perfección. Empezamos. La vida nos examina una y otra vez. Nos empuja a intentar controlar cada detalle, el resultado, los plazos, la reacción de los demás. Cuanto más forzamos, más nos cansamos y frustramos. Trazamos planes milimétricos, convencidos de que, si apretamos un poco más y no soltamos nada, por fin todo encajará. Y si el verdadero secreto no estuviera en apretar, sino en soltar, al permitir y confiar, abres el flujo de aquello que deseas. Hoy entramos en el arte de la rendición y en por qué eso que persigues ya viene de camino. 1. El universo responde a tu vibración, no a tu desesperación. Desde la mirada budista, el universo no es un azar ciego. Responde a la energía que emites, a tu vibración. Tus pensamientos, emociones y creencias generan una frecuencia. Si vibras calma, confianza y positividad, proyectas abundancia y paz, la vida devuelve escenarios que reflejan ese tono interior. Cuando, en cambio, te mueves desde la urgencia, la ansiedad y la persecución, tu vibración cambia. En vez de alinearte con el flujo, gritas carencia. La desesperación es potente, pero te juega en contra. No transmite quiero, sino me falta. Y la realidad refuerza esa escasez. Si das un paso atrás, ajustas tu energía a lo que deseas y confías en el momento oportuno, tu señal pasa de no tengo a sé que llega. Entonces aparecen señales, oportunidades y vínculos que acercan tu meta. Al forzar, bloqueas ese cauce, crees avanzar, pero atraes tensión, dudas y estrés. La clave es alinear tu estado con lo que anhelas, soltar el control del desenlace y confiar en que viene en camino. El universo responde a tu vibración, no a tu desesperación. 2. Solo bloqueas aquello que intentas controlar. Una enseñanza central: cuanto más queremos controlarlo todo, más entorpecemos el fluir. Es humano planificar y asegurar, pero el afán de control crea resistencia dentro y fuera. Como apretar algo con el puño: cuanto más lo cierras, menos lo sientes y menos lo disfrutas.
Al querer decidir cada paso, cada fecha y cada giro, te tensas y te cierras. No dejas espacio para que algo nuevo entre. Esa fricción te aleja de lo que quieres atraer. Soltar no es pasividad, es renunciar a dictar cada detalle y confiar en que la vida hará su parte. Actúas con intención, sí, pero sin apego al resultado. Esto vale también por dentro. Intentar dominar pensamientos y emociones por miedo o ansiedad levanta un muro interno que te roba la calma. Al rendirte al flujo, la tensión cede y ocurre la magia. La apertura y la confianza invitan respuesta. No abandonas tus metas, dejas de forzarlas. Creas espacio para que lleguen soluciones y bendiciones sin interferencias. Cuanto más controlas, más bloqueas. Cuando sueltas, haces hueco para que todo llegue con naturalidad. 3. El silencio habla más fuerte que el ruido. Vivimos rodeados de ruido externo e interno. Pantallas, avisos, pensamientos encadenados. Sin embargo, en el budismo se reconoce que la claridad nace del silencio. No es solo ausencia de sonido, es el espacio donde surge la comprensión. Como un lago quieto, cuando la superficie está en calma, ves el fondo. Si se agita con olas de preocupación y distracción, todo se distorsiona. El silencio también es fuerza hacia afuera. En un mundo que compite por hablar más alto, callar con conciencia protege tu paz y afirma que gobiernas tu estado interior. No es debilidad ni evasión, es decidir no añadir más ruido. Cuanto más ocupas tu vida de ruido, menos margen dejas para que el universo te susurre. La existencia suele hablar bajito, corazonadas, guiños sutiles, pequeñas direcciones. Si todo el tiempo reaccionas, opinas o rumias, taparás esas señales. Abrazar la quietud te alinea, te da foco y te permite escuchar lo que ya te está guiando. El silencio, al final, dice más que cualquier grito. Ahí encuentras dirección, sostén y conexión con la vida. Si puedes aquietarte, también puedes esperar. El siguiente paso es aprender a confiar en el tiempo de las cosas. El arte de confiar en los tiempos. En la era de lo instantáneo, esperar incomoda. Queremos el logro, el amor y la alegría ya. La enseñanza. El universo no sigue nuestra agenda, se mueve con su propio compás, adecuado a tu proceso y propósito. Que algo no ocurra hoy no significa que no vaya a ocurrir. Quizás se prepara algo mejor de lo que ahora alcanzas a ver. Confiar en el tiempo es soltar la prisa por encajar piezas a la fuerza. Es fe en que todo se ordena como debe, aunque desde aquí parezca lo contrario. No es quedarse de brazos cruzados. Haces tu parte, permaneces presente y permites que la vida despliegue su ritmo. Como las flores, no brotan porque las apures, lo hacen cuando les toca. Las demoras traen aprendizajes, pulen la mirada y te preparan. La paciencia no es pasiva, es un acto de confianza que te regala paz. Atraes lo que crees merecer. Nuestra creencia sobre el propio valor condiciona lo que vivimos. La vida responde a la energía que nace de esa autoimagen. Si te sabes digno de paz, éxito y alegría, te alineas con situaciones y personas que lo reflejan. No es arrogancia, es reconocer tu valía. Si, por dentro, sostienes que no te toca lo bueno, levantarás barreras invisibles. La mente cierra puertas que podrían abrirse. Cambiar esa base es cambiar tu realidad. Al verte merecedor, dejas la resistencia y te integras en el flujo de abundancia disponible. La vida no distingue entre creencias positivas o negativas, replica la energía emitida. Creerte digno no elimina el esfuerzo, elimina el autosabotaje. Desde ahí, das pasos inspirados y las cosas comienzan a encajar. La calma ya es una forma de manifestar. Nos enseñaron que solo vale el empuje. Sin embargo, la calma no es inacción, es claridad, enfoque y paz interior. En quietud escuchas la intuición y te alineas con el flujo. Esa serenidad actúa como imán. Cuando estás en paz,
no generas fricción con la vida. La ansiedad envía una señal desajustada. La calma, en cambio, abre el canal. Soltar la resistencia, aceptar el presente tal cual es, crea el mejor terreno para que brote lo que deseas. No todo se logra empujando. A veces lo más poderoso es dejar de forzar. La calma te permite decidir con lucidez, actuar con intención y desapegarte del cuándo y cómo. Así das espacio a que lo oportuno llegue cuando debe. Al soltar, haces sitio para los milagros. Nos repiten que hay que pelear y perseguir, pero el apego es fuente de sufrimiento. Cuanto más te aferras a un resultado, más resistencia creas. Soltar no es renunciar a tus sueños, es renunciar a imponer la forma y el calendario. Confías en que existe un plan más amplio que el tuyo. Piensa en una semilla, la cuidas y riegas, pero no controlas su ritmo. Forzarla la estropearía. Darle condiciones, en cambio, permite que brote. Lo mismo con tus metas. Soltar también es liberar el miedo a perder. Aferrarte por temor te tensa. Confiar te abre a la abundancia que ya se prepara. No se trata de indiferencia, sino de creer que, pase lo que pase, eres merecedor de lo que es para ti. La vida suele sorprender desde lo imprevisto. Cuando abandonas expectativas rígidas, dejas entrar lo mejor. Soltar es decir, no veo todo el mapa, pero sé que se está trazando a mi favor. Al hacerlo, sueltas hábitos viejos, pensamientos limitantes y cargas del pasado, y haces hueco a oportunidades, amor, alegría y prosperidad. Soltar es la puerta de la recepción. Cuanto más sueltas, más puedes recibir. Ahora, donde estés, cierra los ojos un instante, respira hondo y recuérdalo. Lo que necesitas ya viene de camino. Confía en el trayecto, confía en la vida y afloja. Cuando dejas de perseguir, lo que es para ti te encuentra. Mantente en paz, permanece abierto y permite que el universo te acerque aquello que de verdad mereces. Si este mensaje te trajo calma, recuerda dar like, compartir y suscribirte para más contenidos que acompañen tu día. Todo se está desplegando como debe. Cuídate. Que encuentres quietud en el caos, sosiego en el ruido y fe en el tiempo de tu vida. Bienvenido a Cuento Budista. La vida siempre nos habla. A veces lo hace en un murmullo apenas perceptible, en una intuición que aparece sin motivo aparente, en un malestar que se esconde tras la rutina. Y otras veces, cuando no escuchamos, cuando nos resistimos a ver, termina gritándonos con fuerza para obligarnos a detenernos. El budismo enseña que cada experiencia, cada sensación, cada encuentro es una señal que busca despertarnos. El problema es que la mayoría de las personas vivimos tan distraídos, tan apresurados, tan ocupados, que no logramos escuchar esos susurros que podrían ahorrarnos mucho sufrimiento.
¿Alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu vida, pero preferiste callar esa voz? Ese nudo en el estómago antes de ir al trabajo que no te llena, esa incomodidad al estar con alguien que ya no te aporta paz, esa ansiedad silenciosa que aparece al final del día y que intentas tapar con distracciones. Eso no es casualidad, es la vida susurrándote. Algo necesita cambiar. La enseñanza budista nos recuerda que las señales no siempre llegan como palabras claras ni como instrucciones directas. A menudo aparecen como emociones que regresan una y otra vez, como sensaciones en el cuerpo, como coincidencias que parecen repetirse hasta que prestamos atención. El cuerpo es uno de los mensajeros más fieles. Cuando vivimos desconectados de nuestra verdad, él habla. Primero con cansancio, después con dolores, más tarde con enfermedades. Y aunque buscamos tapar esos síntomas con pastillas, con trabajo excesivo o con entretenimiento, la raíz permanece ahí, esperando que tengamos el valor de escuchar. No se trata de vivir con miedo a la enfermedad, ni de obsesionarse con cada incomodidad, sino de cultivar la capacidad de detenernos y observar. Observar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que callamos. Porque los susurros más importantes no vienen del mundo externo, vienen de lo profundo de nuestro ser. Dentro de nosotros habita una sabiduría natural, que sabe cuando un camino no nos conviene, cuando estamos perdiendo el rumbo, cuando necesitamos soltar. Esa voz interior no es ruidosa, no es violenta, simplemente espera, y si la ignoramos demasiado, la vida entera se encargará de elevar su volumen hasta convertirlo en un grito imposible de evadir. Para aprender a escuchar, hay que hacer algo que hoy parece muy difícil: detenerse. El mundo moderno nos empuja a correr, a revisar notificaciones, a cumplir plazos, a llenar cada minuto con ruido. Pero en esa carrera incesante no queda espacio para percibir lo esencial. El budismo propone la práctica de la atención plena, el arte de estar presentes, no como una técnica de moda, ni como un adorno espiritual, sino como una forma de habitar la vida tal cual es. Estar presentes significa abrir los sentidos al momento que tenemos delante, sentir la respiración, notar las emociones, escuchar lo que ocurre alrededor sin juicio. Es en ese estado de presencia donde las señales se revelan con claridad. Si estás siempre en el pasado, repasando errores, o en el futuro, imaginando problemas, los susurros del presente se te escapan. Escuchar la vida es escucharte a ti mismo. Es reconocer esa incomodidad que surge cuando fuerzas una relación, cuando sostienes un trabajo que no resuena contigo, cuando te alejas de lo que amas por complacer a los demás. La vida no te quiere castigar, solo intenta guiarte. Pero, ¿qué hacemos la mayoría? Nos resistimos, preferimos el ruido antes que la verdad, porque escuchar la verdad implica actuar, implica decidir, implica soltar, y soltar da miedo. Sin embargo, cada vez que elegimos escuchar en lugar de ignorar, nos acercamos a una vida más auténtica. Muchas transformaciones personales no empiezan con una gran crisis, empiezan con un malestar pequeño, con una pregunta que no se va, con una intuición persistente. Ese es el primer aviso, la primera oportunidad. Si la atendemos, el camino se abre suavemente. Si la ignoramos, la vida tendrá que sacudirnos con más fuerza. Escuchar los susurros es un arte que requiere valentía. Valentía para mirar hacia adentro sin excusas, para reconocer cuando algo ya no encaja, para aceptar que no siempre podemos controlar todo. Escuchar no siempre significa entender de inmediato. A veces basta con reconocer: sí, algo no está bien, necesito prestar atención. Esa simple aceptación abre la puerta al cambio. El budismo habla de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece fijo. Aferrarnos a lo que ya caducó nos condena al sufrimiento. Los susurros son recordatorios de esa verdad. Nos invitan a soltar antes de que la vida nos obligue a hacerlo. Puede ser un dolor físico que nos dice que necesitamos descanso. Puede ser una emoción repetida que nos muestra que debemos sanar. Puede ser un encuentro inesperado que ilumina un camino distinto. Todos son mensajes. La clave está en entrenar la mirada para reconocerlos.
Para ello necesitamos 3 actitudes: silencio interior, honestidad y acción. El silencio interior no significa ausencia total de ruido, sino capacidad de escuchar por encima del bullicio. Honestidad es atrevernos a reconocer lo que en verdad sentimos, aunque duela, y acción es dar un paso en coherencia con lo que descubrimos. No basta con escuchar, hay que responder. Imagínate un lago. Si el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Solo cuando se calma, el reflejo aparece. Así funciona nuestra mente. Si vivimos en la agitación constante, no veremos nada. Si cultivamos calma, los susurros se hacen visibles. Muchas veces, esos susurros llegan como intuiciones inexplicables. La ciencia puede llamarlo instinto, la espiritualidad lo llama sabiduría interior. Lo importante no es el nombre, sino reconocerlo. ¿Cuántas veces supiste que algo no era para ti y aún así lo hiciste? Y luego confirmaste que tu intuición tenía razón. Esa es la voz de la vida. Escucharla es honrarte. La práctica diaria puede empezar de manera sencilla. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, dedica un minuto a respirar y preguntarte: ¿cómo me siento hoy? Esa pregunta abre el canal de comunicación contigo mismo. Durante el día, cada vez que sientas incomodidad, detente un momento y pregúntate: ¿qué me quiere mostrar esto? No busques respuestas complicadas, solo reconoce la sensación. Por la noche, antes de dormir, revisa tu jornada. ¿En qué momentos sentí paz? ¿Cuándo sentí tensión? Esos pequeños ejercicios afinan tu oído interno. Escuchar los susurros no es un lujo espiritual, es una necesidad vital, porque cuanto más los ignoramos, más fuerte será el golpe. Un día puede ser un malestar físico, al siguiente una crisis emocional, más tarde una ruptura dolorosa o una enfermedad. Pero si prestamos atención desde el principio, podemos ajustar el rumbo sin llegar a extremos. La vida siempre busca nuestro bien. Incluso cuando grita, lo hace para despertarnos. La diferencia entre aprender con suavidad o aprender con dolor está en nuestra disposición a escuchar. El budismo enseña que el sufrimiento no es castigo, es maestro, y el primer maestro llega en forma de susurro. Este es el inicio de un viaje hacia una vida más consciente, un viaje donde aprenderás a reconocer las señales sutiles, a interpretar tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, un viaje donde entenderás que cada experiencia es un mensaje y que ignorarlo solo retrasa tu crecimiento. Escuchar los susurros de la vida no es un acto pasivo, es un compromiso contigo mismo. Significa dejar de huir, dejar de distraerte, atreverte a ver lo que siempre estuvo ahí. Y cuando lo haces, descubres que no necesitas que la vida grite, porque ya estás despierto. Cuando los susurros no son atendidos, la vida eleva la voz, y lo hace no para castigarnos, sino para que despertemos. A veces, ese grito llega en forma de ruptura, de enfermedad, de pérdida, de una crisis que nos obliga a detenernos. Es doloroso, sí, pero detrás del dolor siempre se esconde una oportunidad de transformación. El budismo enseña que el sufrimiento no es un enemigo, sino una invitación a mirar hacia adentro. Cada dificultad trae consigo una enseñanza, aunque al principio no lo veamos. La historia de muchas personas que cambiaron su vida empieza con una crisis, pierden lo que creían indispensable y en medio del vacío, descubren que dentro de sí había algo más fuerte, algo que nunca se puede perder. Ese descubrimiento es el verdadero despertar. No se trata de desear el dolor ni de esperar la tragedia. Se trata de aprender a escuchar antes de que la vida grite, de entrenarnos para reconocer las señales tempranas y hacer cambios a tiempo. Pero cuando llega el grito, también podemos aprovecharlo. Podemos preguntarnos: ¿qué me quiere mostrar esto? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar? El grito es una puerta, y cruzarla es entrar en un nivel más profundo de nosotros mismos. El karma también se manifiesta en estas señales, no como un castigo, sino como la consecuencia natural de nuestras elecciones. Si vivimos con miedo, atraemos situaciones que nos confrontan con ese miedo. Si vivimos con ira, la vida nos devuelve espejos que reflejan esa ira. Cada experiencia es un recordatorio de que somos sembradores,
y lo que recogemos siempre está en relación con lo que hemos sembrado. Esto no significa culpa, significa poder, porque cada día podemos sembrar diferente, con más conciencia, con más amabilidad, con más atención. El karma consciente nos libera de la idea de destino fijo. Nos recuerda que en cada momento tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. Otra enseñanza profunda es la impermanencia. Nada es eterno, todo cambia. Muchas veces, el sufrimiento aparece porque nos aferramos a lo que ya cumplió su ciclo. Nos resistimos a soltar relaciones, trabajos, etapas, objetos, incluso emociones. Y la vida, en susurros, nos invita a soltar. Si ignoramos esa invitación, el cambio llega igualmente, pero de manera más abrupta. Escuchar los susurros de la impermanencia nos permite fluir, aceptar, dejar ir con amor. No todo lo que duele es una pérdida, a veces es una liberación. En el silencio podemos escuchar mejor estas señales. El silencio no es solo ausencia de ruido, es la capacidad de detener el diálogo constante de la mente y abrir un espacio para percibir lo que está detrás. En ese silencio surgen intuiciones claras, comprensiones profundas, certezas que no dependen de la lógica. La meditación es el camino directo a ese silencio. Al sentarnos y observar la respiración, bajamos el volumen del mundo y elevamos la voz de lo esencial. Entonces, los susurros se vuelven audibles y los gritos dejan de ser necesarios. La escritura también es una herramienta poderosa. Cuando ponemos en papel lo que sentimos, muchas veces aparecen verdades ocultas. Descubrimos patrones, emociones reprimidas, deseos que ignorábamos. Escribir sin censura es una forma de diálogo con la vida, una manera de escuchar sus mensajes. El cuerpo, otra vez, se convierte en maestro. Cada tensión, cada respiro, cada latido nos dice algo. Aprender a escuchar al cuerpo es aprender a escuchar la vida. Si algo te hace sentir liviano, probablemente está en armonía contigo. Si algo te encoge, si aprieta tu pecho, si genera ansiedad, probablemente no es el camino. El cuerpo reacciona antes que la mente, y por eso es un mensajero fiel. Practicar la atención plena en lo cotidiano nos ayuda a integrar esta escucha. No se trata solo de sentarse a meditar, sino de vivir despiertos. Al caminar, sentir cada paso. Al comer, saborear cada bocado. Al conversar, escuchar de verdad. Cada momento puede ser una oportunidad de conexión. Las señales no siempre llegan en momentos solemnes. A veces están en lo simple, una conversación que deja eco, una música que llega en el instante preciso, una sensación de paz inexplicable en un lugar determinado. No son casualidades, son recordatorios de que la vida siempre está comunicándose con nosotros. El problema es que muchas veces solo prestamos atención al dolor y dejamos pasar desapercibida la armonía. Reconocer también las señales positivas nos permite alinearnos con lo que nos nutre. La gratitud es un camino directo para abrir esa escucha. Cuando agradecemos, estamos diciendo, lo veo, lo recibo, lo valoro. Y la vida, al sentirse reconocida, nos sigue mostrando más. Historias de transformación abundan. Clara, que dejó un trabajo vacío porque escuchó el nudo en su estómago. Raúl, que aprendió a decir no después de que la ansiedad le gritara que no podía más. Valeria, que salió de una relación tóxica cuando al mirarse al espejo ya no se reconoció. Ellos no eran especiales, eran personas comunes que eligieron escuchar, y esa elección cambió todo. No necesitamos esperar a tocar fondo para cambiar. Podemos empezar ahora, con pequeños actos de escucha. Una pausa al despertar, una respiración profunda antes de responder, un momento de reflexión al final del día. Esos gestos simples afinan el oído interno. Integrar la escucha en la vida diaria es convertirla en hábito. Preguntarnos más seguido, ¿esto me acerca a mí mismo o me aleja? ¿Esto me da paz o me roba energía? Las respuestas quizás no sean cómodas, pero son honestas. Y la honestidad es la semilla de la transformación. Vivir en armonía con las señales de la vida no significa vivir sin problemas. Significa vivir despiertos, conscientes, capaces de interpretar lo que ocurre más allá de la superficie.
Significa aceptar que cada experiencia, incluso la más dura, trae consigo un aprendizaje. Significa confiar en que la vida no conspira contra nosotros, sino a favor de nuestro despertar. La armonía no es ausencia de conflicto, es capacidad de escuchar y actuar en coherencia. No necesitamos grandes señales de iluminación. La vida habla en lo simple, en lo cotidiano, en lo pequeño. Un gesto, un silencio, una intuición, todo puede ser mensaje. Si aprendemos a escuchar, la vida no necesita gritar. Y cuando logramos vivir desde esa escucha, todo cambia. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aprendemos a enfrentarlos desde otro lugar. Un lugar de calma, de claridad, de confianza. La vida no es un caos sin sentido, es una danza de señales, de susurros y a veces de gritos. Y cada uno de ellos tiene un propósito: recordarnos quiénes somos y hacia dónde necesitamos ir. Escuchar es un acto de amor propio, es decirnos: me importo, confío en mí, estoy dispuesto a vivir despierto. Y en ese acto, la vida entera se transforma, porque ya no necesitamos que nos sacuda, basta con el susurro para volver al camino.